Este 28 de abril, nuevamente, se ha conmemorado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los números de accidentes laborales, enfermedades profesionales y fallecimientos por esas causas dejan en claro una realidad persistente y poco visibilizada en el país. Las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen siendo un problema estructural que requiere atención urgente. Sobre esta importante conmemoración y estos importantes temas, vamos a charlar con el doctor Pablo Schwarstein, médico neumonólogo, coordinador de la sección Enfermedades Ocupacionales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ahora sí, estamos en la comunicación telefónica con el doctor Pablo Schwarstein, así que lo saludamos. Doctor, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado, muy bien por acá. Muy bien. Bueno, estamos en un día muy especial donde la salud vinculada al mundo del trabajo tiene un festejo muy especial y aprovechamos para tomar en cuenta que hay datos y cifras, cruces de datos podríamos decir, que son alarmantes. ¿Es así, doctor? Así es, si bien como comentamos, la realidad es que los datos en salud ocupacional son de muy difícil adquisición por el hecho de que alrededor de todo el mundo y más en Latinoamérica hay mucho trabajo informal, por lo cual es muy difícil la obtención de estos datos, pero la realidad es que la Organización Internacional del Trabajo marcó en el 2023, todavía no están finalizadas las del 2024, las estadísticas, que hubo aproximadamente 3 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto abarca tanto accidentes laborales como enfermedades relacionadas con la exposición profesional. Es un número elevadísimo, quizás comparable al de una pandemia. Es diferente por el hecho de que justamente a nivel mundial existe mucho, sobre todo en Asia también, mucho subregistro del trabajo formal, en Latinoamérica también y en países de Europa del Este también. No es un problema global del mundo en realidad. Bien, es importante tener en cuenta esto de la informalidad, ya quedando claro que no hay estadísticas veraces, pero ¿hay alguna aproximación de lo que sucede en la Argentina? Bueno, sí, hay aproximaciones, lo que pasa que están influenciadas por lo que charlamos recién, ¿no? Pero en el año 2024 se están registrados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 355.000 casos de tanto de accidentes laborales como de enfermedades profesionales y con una cantidad de 231 muertos entre hombres y mujeres. Ahora, cada vez que tenemos la posibilidad de dialogar con alguno de los profesionales de la asociación, sabemos cómo le ponen toda la seriedad necesaria a estos tipos de temas y en este caso la interpretación de estos números seguramente tiene algún tipo de diagnóstico por parte de ustedes. ¿Es así, doctor? Y bueno, el tema es que la interpretación que tenemos es que son números bastante alejados de la realidad en nuestro país porque, como comentó la Superintendencia de Riesgos de Salud, en el 2024 hay aproximadamente un 40% de informalidad en el trabajo global en la Argentina, con lo cual hay un subregistro muy importante y otra de las causas de subregistro es que las enfermedades ocupacionales que nos ocupan a nosotros en nuestra sección de patología ocupacional y ambiental son patologías que el trabajador tarda muchos años en desarrollarla, o sea, está expuesto, por ejemplo, a minas o a canteras de piedra como hay en varias provincias del país y la enfermedad, como es una enfermedad profesional como es la silicosis, ocurre luego de 20 a 30 años de esta exposición. Entonces por ahí los trabajadores migraron, se fueron a otras provincias, se fueron a trabajar a otras provincias, salieron del sistema de salud de esa provincia y obviamente no están registrados. Está claro eso. Ahora, con respecto al advertir este problema, estudiarlo hasta donde se puede y cómo se puede, ¿hay recomendaciones o situaciones especiales para advertir por parte del Estado, organizaciones?
La recomendación de todos los médicos laborales y los neumonólogos que abarcamos estos temas es que obviamente el trabajador desde su inicio, desde su ingreso a un trabajo debería ser evaluado tanto clínicamente como con una radiografía de tórax, como con una espirometría para evaluar su estado inicial, y con el correr de lo ideal sería controles periódicos, ¿sí? Cosa que a empresas que trabajan en formalidad lo tienen, pero muchas otras no lo tienen. Entonces sería muy importante poder trabajar en exigir por parte del Estado que los trabajadores de las profesiones de riesgo, como son, como dije, los trabajadores de mina, de canteras y muchos otros trabajadores, albañiles, ¿sí? Trabajadores de la construcción, trabajadores de la agricultura y otros trabajadores deberían ser controlados periódicamente, cosa que ocurre en pocas situaciones y no en forma global. Bien, ahora en la Argentina y en otros países también se está hablando de nuevas legislaciones con respecto a lo que es precisamente el mercado laboral. Esto que estamos hablando sería importante incluirlo, ¿verdad? O destacarlo. Sí, sí, es que es lo que se trata de hacer, y de hecho cada vez hay más legislaciones pertinentes, pero el tema es que no se cumplen, ¿sí? Muchas veces no se cumplen, y eso es lo que... Y el trabajador muchas veces tiene miedo de perder el trabajo, entonces no denuncia sus síntomas. Por ahí son pacientes que vienen con falta de aire o tos durante muchos meses o años y no lo comunican a la empresa por miedo a quedarse sin trabajo, ¿no? Bien, las diferentes aperturas que se han producido en las situaciones laborales, se ha destacado también la aparición de lo que serían los monotributistas. ¿Alguna recomendación con respecto, digamos que de alguna manera es uno el propio responsable de esto, alguna recomendación para ese rubro? Al ser monotributista y las empresas igual, estas empresas, las grandes mineras y todo, o sea, tienen muchos trabajadores en blanco y con ART, y de hecho los controles laborales los hacen las ART, y los trabajadores monotributistas en realidad cuando son monotributistas muchas veces no están registrados en la empresa, o sea, en el trabajo son monotributistas, pero no se les abona a través del monotributo en este tipo de empresas o de trabajos, ¿no? Pero bueno, lo ideal es, si el paciente tiene una obra social por el monotributo, que haga su consulta con el especialista, con el neumonólogo o con el médico especialista del trabajo para poder hacer los controles y los chequeos anuales. Bien, nos ha puesto un poco en realidad y poner en reflexión este tema de lo que es la salud ocupacional es importante. Si quisiéramos quedarnos con 3 o 2 ideas fuerza de esto que hemos hablado, ¿qué le parece que podríamos resaltar antes de despedirnos, doctor? Bueno, una de las cosas importantes que estamos haciendo y estamos trabajando alrededor de la Argentina, de Latinoamérica, en el mundo, es unir las diferentes asociaciones médicas, tanto de medicina laboral como de medicina, como de neumonología, para poder tener datos más fidedignos y unirnos para tener mejores registros. Desde la Asociación de Medicina Respiratoria y desde nuestra sección de patología ocupacional estaremos lanzando este año es el Registro Nacional de Silicosis, que tiene el fin de poder registrar la mayor cantidad de trabajadores con esta patología, pero bueno, vamos a tener dificultades para el registro, obviamente, por todo lo que dije antes. Y a nivel mundial, tanto en España como en otros países, también se están lanzando iniciativas parecidas, porque son enfermedades que son prevenibles y que con el control técnico adecuado de las empresas, de la ventilación de las empresas, de la automatización de los procesos de ciertas fábricas o de ciertas productoras de diferentes materiales, se puede disminuir el riesgo de las enfermedades ocupacionales. Entonces hay que trabajar básicamente en unirse, en tener datos fidedignos y en insistir a las empresas en que
que también son las principales interesadas, porque después tienen problemas con los trabajadores en poder aclarar y diagnosticar rápido estas patologías para poder prevenirlas. Lamentablemente no tienen tratamiento definitivo estas patologías, sino que son patologías progresivas que llevan inexorablemente a la incapacidad del paciente, ¿no? Y a la muerte. Tremendo y importante tomarlo en cuenta. Bueno, en definitiva, no hay nada más productivo que un empleado sano, ¿verdad? Exactamente, es lo que uno desde el ámbito neumonológico y de los médicos laborales se busca conseguir para poder trabajar sobre la seguridad de los trabajadores. Y por último, lo que quiero aclarar es que este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en este día se conmemora un accidente laboral importante en una construcción que sucedió en Connecticut, en Estados Unidos, en el año 1987, y a partir del 2003 la Organización Internacional del Trabajo dispuso esta fecha como recordatorio internacional para poder intentar mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Esa referencia es muy importante, doctor, para que nos quede grabado esta fecha. De todas formas, agradeciendo siempre a los profesionales de la asociación de ustedes, que realmente siempre nos ponen muy bien claros los temas que nos proponen. Esto da más allá de aprovechar esta fecha para darle continuidad, así que seguramente, doctor, volveremos a hablar sobre este interesante tema muy pronto. Encantado, cuando ustedes deseen. Doctor, le agradezco mucho, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.